Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta oportunidad les estoy haciendo este video, que es un video explicativo, simplemente de aclaración, del primer trabajo práctico que les envié de polígonos, ¿sí? Vi que varios han tenido dificultades en cuanto al punto 1C y hay varios que ni siquiera me han podido entregar, ¿sí? Todo el trabajo práctico. Entonces decidí hacerles este video y aparte porque les va a servir para poder hacer la segunda parte de polígonos, ¿sí? Así que bueno, primero que nada vamos a empezar con el ejemplo número 1 que les he puesto en el PDF, ¿sí? Y les voy a enseñar a cómo tienen que pensar cada vez que ustedes tienen un problema y cómo ubicarse en la hoja, ¿sí? Y cómo poder plantear y después poder resolverlo. Así que en realidad era tarea de ustedes, pero como vi que se les dificultó, les voy a dar un ejemplo yo, ¿sí? El ejemplo es el que está en la pizarra y dice, ustedes lo tienen, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene un polígono convexo regular en el cual la suma de sus ángulos interiores es de 2160 grados? Lo primero que tienen que hacer cuando tienen un problema es hacer un asterisco y poner la palabra datos. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Sí? Escribir los datos es para que ustedes tengan escrito en la carpeta bien lo que ustedes están buscando. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? ¿Cuál es lo que yo tengo que responder? ¿Sí? En este caso dice, ¿cuántos lados? Entonces, escribo la palabra lados igual a un signo de pregunta. Yo ya sé, sin tener que volver a mirar el problema, que lo que estoy buscando son los lados, ¿sí? Y voy a escribir los datos que me da el problema. ¿Qué dato me da el problema? Sigo leyendo. ¿Cuántos lados tiene un polígono convexo regular en el cual la suma de sus ángulos interiores es de 2160? ¿Qué tengo? Tengo que la suma de los ángulos interiores, pongo int, ya sabemos, es de 2160 grados. ¿Sí? Es un polígono claramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los lados. Tengo de dato esto. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Lo que ustedes tienen que hacer siempre que tienen un problema es basarse en lo que les di, que es la propiedad de la suma de los ángulos internos de un polígono. ¿Qué significa? ¿Qué es esto que está acá? S1 es igual a 180 por n menos 2, ¿sí? SI es la suma de los ángulos internos, ¿se entiende? Y 180 por n. N va a ser la cantidad de lados que tenga el polígono. Yo les voy a dar un ejemplo de un tipo de polígono. Por ejemplo, el cuadrilátero. Lo voy a graficar acá. Rápidamente. ¿Sí? Así podemos ver los elementos. Se me chanfleó. Este que está acá, en cada vértice podemos formar un ángulo. Este ángulo le voy a poner un 1. Y el signo de ángulo, que es como un sombrerito. Este es el ángulo 2, sombrerito. Esto va a ser el ángulo 2. Este va a ser el ángulo 3 y este es el ángulo 4. Este cuadrilátero yo sé que tiene 4 ángulos, ¿sí? Y además yo sé que este cuadrilátero tiene lados. Esto que está acá, de acá, desde este punto, este vértice hasta el otro vértice, tengo un lado. Este es el lado 1. Por lo tanto, este es el lado 2. Y este es el lado 3 y este es el lado 4. ¿Sí? Entonces,
A ustedes les puede dar, supónganse que ahí tienen un problema y el problema les dice, en un cuadrilátero averigüen cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono, de este cuadrilátero, de un cuadrilátero cualquiera. Si me pide cuánto valen la suma de los ángulos internos, es una ecuación y como yo necesito buscar esto, voy a poner S1. ¿Por qué? SI, como puse acá. Es para saber cuánto valen la suma de todos los ángulos internos. Bien. Y de este lado voy a poner 180 por n menos 2. ¿Sí? Entonces, supónganse, entonces, si ustedes tienen que hallar esto, SI, a ustedes n les va a dar como dato. N ya lo tengo como dato. Cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? Acuérdense que n vale lados. ¿Cuántos lados tiene este cuadrilátero? Y tiene un lado, 2, 3 y 4. Así que acá reemplazo 4. ¿Sí? Y después escribo todo lo mismo. Como a mí me pide cuánto valen todos estos sumados, esa va a ser mi incógnita, escribo lo mismo. 180 por 4 menos 2. ¿Sí? Y bueno, acá simplemente hago la cuenta. 180 por 4 menos 2, 2. SI, 180 por 2, 360. 360 es la respuesta. Si mi pregunta era, ¿cuánto valen todos los ángulos sumados del cuadrilátero? Tengo como dato cuadrilátero. Ah, tiene 4 lados, entonces reemplazo 4 acá. Y SI es lo que estoy buscando. ¿Se entiende? Van a haber otros ejercicios donde ustedes, en este caso teníamos como dato que tiene 4 lados. Pero van a haber en otros casos donde a mí me den como dato el valor, ¿sí?, en grados de todos los ángulos internos sumados, o sea que me pueden dar este valor como dato y la incógnita sea n. Entonces ustedes tienen que despejar n, que es justamente este problema, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Así seguimos con nuestro problema. Entonces ya entendimos la fórmula. Estos son todos los ángulos internos sumados, ¿sí? Que es un número, puede ser siempre tiene que ser puede ser un valor en grados, pongo el signito de grados, o también les pueden dar de dato que es A, B, C, D. Si dice A, B, C, D, ese A, B, C, D dice A, que A es un ángulo, B es otro ángulo, C es otro ángulo y D es otro ángulo. Ustedes recuerden siempre, es muy importante que sepan, que si un polígono tiene, supónganse, 4 lados, como este, a su vez va a tener 4 ángulos, ¿sí? Entonces, si ustedes le da de dato que es un polígono A, B, C, D, ustedes ya saben que ese polígono tiene 4 ángulos y que por lo tanto tiene 4 lados. Como les decía, van a ver, siempre se van a basar en esta propiedad, ¿sí? Siempre la voy a transcribir. S1 es igual a 180 por n menos 2, ¿sí? Y luego van a reemplazar los valores que tengan. Yo les dije que a veces le van a dar del dato el dato la cantidad de ángulos que tenga, como que acá me da la cantidad de ángulos que yo tengo, o les puede dar de dato la suma de los ángulos internos sumados, ¿sí? Que en este caso me da la suma de los ángulos internos, es 2160. Entonces 2160 ya lo tengo. 2160 grados. Yo sé que 2160 grados suman todos los ángulos internos de mi polígono. No sé cuántos lados tiene. ¿Por qué no lo sé? Y porque eso es lo que tengo que averiguar, ¿sí? En una ecuación siempre voy a tener todos los datos excepto un solo dato. O no voy a tener este o no voy a tener este. Y si tengo este y viceversa, ¿sí?
Si ustedes tienen que hallar n, tienen que hallar lados. Ustedes acuérdense, esto va a ser lados y esto va a ser todos los ángulos internos sumados. Sustituyo. 180, no hay nada que hacer, baja como está, por n menos 2. ¿N cuánto vale? Ni idea porque es lo que tengo que hallar. Perfecto, escribo n otra vez. Menos 2. Bien. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Es una ecuación normal donde tengo que despejar. Es una igualdad, ¿sí? Donde tengo una incógnita, que en este caso es lados. Mi objetivo de esta ecuación es hallar lados, pero para eso tengo que despejar. ¿Cómo voy a empezar a despejar esta parte? Y bueno, ustedes fíjense, n está con menos 2, ¿sí? Entonces, esto está entre paréntesis. Esto no se puede tocar hasta que se vaya lo de afuera, ¿sí? Esto es una bolsita y primero se va lo de afuera de la bolsita. Entonces, tengo 2160 de este lado porque no puedo hacer nada. Ya no escribo grados porque yo ya sé que lo que estoy buscando es lados, ya no pongo grados. Y entonces se va a 180 porque es la operación que predomina en esta operación, ¿sí? Lo que está multiplicando siempre va, yo puse por, en realidad el por ya no lo escribimos más con una cruz, sino que ahora lo escribimos con un puntito. Así que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Lo que está sumando pasa restando. Y viceversa, ¿sí? Lo que está como raíz pasa como potencia. Siempre estamos hablando dentro de las ecuaciones. Bien, entonces, 180 está multiplicando. Esta es la operación más importante de esta operación. Divide. Lo que está dividiendo, lo que está multiplicando pasa dividiendo. 180. De este lado queda n menos 2. ¿Sí? N menos 2. N menos 2 entre paréntesis. Pero a mí me sirve que siga el paréntesis. ¿A mí me afecta en algo si yo dejo o saco los paréntesis? No. Entonces ya lo puedo suprimir porque es redundante. Yo ya saqué lo que está fuera del paréntesis. Así que esto se va. Y aparte porque mi objetivo de esta ecuación es hallar n. Ya no me sirve el paréntesis. Hago la cuenta. 2160 dividido 180 nos da 12. ¿Sí? Ahí está, me salió medio mal 1. 12 es igual a n menos 2. Una aclaración, chicos, esto es muy importante para mí y para ustedes, ¿sí? Es que ustedes necesito que pongan el igual siempre abajo. ¿Para qué? Para que ustedes no se equivoquen en la ecuación. Para que quede claramente qué es lo que tengo que despejar de este lado y qué del otro, y no les quede desprolijo, y además reducen los riesgos de equivocarse, tanto en signos o en numeración. Entonces, puse ahora el igual abajo para que me quede prolijito. Entonces queda 2160 es igual a 12, de este lado n menos 2. Bien. Tengo que dejar otra vez el igual abajo, del otro igual. Tengo que dejar a n solo. N está... le resta menos 2. N queda de este lado del igual, solito, y menos 2 que está restando, ¿cómo pasaría? Que está restando pasa sumando. 12 más 2, 14. Es n. ¿N? ¿Qué es n? Y lo que yo estoy buscando. Esta es mi respuesta. RTA, respuesta. Mi polígono tiene 14 lados. Un montón de lados tiene el polígono. ¿Sí? Ahí está. Es importante que ustedes me pongan la respuesta subrayada y que quede claramente cuál es. Además, es muy importante que siempre hagan el procedimiento. No quiero ningún trabajo práctico donde me pongan 14 de la nada, lo sacan de la galera, ¿sí? Bien, creo que con esto ya les va a servir para entender el trabajo. Igual les voy a hacer algunos de los ejercicios más, así practicamos. Ustedes entiendan lo que están haciendo, ¿sí? Puedan fijarse
cuál es, puedan determinar ustedes qué es lo que estamos buscando, qué datos tengo. Y lo más importante de todo esto es que ustedes hagan el procedimiento. Yo con este procedimiento que ustedes están haciendo, me puedo dar cuenta que entendieron lo que están haciendo, ¿sí? Saben dónde va cada cosa y que están comprendiendo los conceptos y lo que busco, ¿sí? Así que es importante hacer el procedimiento para yo darme cuenta que entendieron esto. No quiero resultados sacados de la galera, porque es importante el procedimiento. Y además, muy importante aclarar que el trabajo práctico más los posteriores tienen que estar en hoja de carpeta, ¿sí? Y es individual, no se hacen trabajos grupales, porque tengo una planilla donde hago valoraciones individuales sobre qué hicieron, sobre lo que no hicieron los chicos. Voy a hacer una aclaración acerca de la propiedad de suma de ángulos internos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije que SI es la suma de los ángulos internos, que les puede dar de dato, como tenemos en el ejemplo, el valor en grados, o si no, yo acá les puse, porque lo había puesto de este lado acá, lo borré, la suma de ángulos internos, ¿qué es? Cuando tienen A más B más C más D más C, eso significa que están todos los ángulos sumados. Si a ustedes les da de dato, supónganse A, B, C, D, E, ustedes ahí saben cuántos ángulos tiene y cuántos lados, además, tiene mi polígono. Un ángulo, 2, 3, 4, 5, 6. Yo con ese dato, es un dato que me está dando acá. Si me da este dato. De dato, pongo acá lados igual a 6. ¿Sí? Porque a mí me dio A, B, C, D, E, F. ¿Sí? O si no, les puede decir, supónganse, les puede dar este dato y además puede decir que es un hexágono. Entonces, cuando tienen suma de ángulos internos, como en el 1C, saben que es 1 más A más B más C más D más E. Ahí estoy haciendo la suma de los ángulos internos. Si le da de dato cada ángulo por separado. Después lo van a ver en el 1C, que es en el cual ustedes tuvieron problemas. Bien, ahora van a ver que tenemos en la pizarra una de las actividades, que es justamente el punto número 1, ¿sí? Que lo tienen en el PDF. El ejercicio dice: calcula el número de lados de un polígono regular y la amplitud de cada ángulo interior, sabiendo que la suma de sus ángulos interiores es de 900. Entonces, sabemos que vamos a poner los datos. Y vamos a escribir primero lo que nos pide. Calcula el número de lados. ¿Qué tengo que calcular? Los lados. Signo de pregunta, porque es lo que quiero hallar. ¿Qué más tengo que hallar? El número de lados de un polígono regular y la amplitud. Pongo la palabra amplitud. Es decir, que voy anotando mientras voy leyendo la oración. ¿Para qué? ¿Para qué voy escribiendo esto? Para después no olvidarme cuando estoy haciendo todo el procedimiento qué era lo que estaba buscando. Bueno, voy a esto. Voy al resumen que hice acá arriba, ¿sí? Sabiendo que la suma de sus ángulos interiores es de 900. Ahí tengo el dato. Suma de sus ángulos interiores. Voy a poner ang interiores, int. Es de 900 grados. Como ya sabemos, tenemos que escribir la fórmula de suma de ángulos internos de un polígono, que es esta que está acá. SI es igual 180 por, entre paréntesis, n menos 2. Y acá voy sustituyendo los datos que tengo. ¿Cómo voy sustituyendo? Bueno, me baso en esto. Tengo la suma de los ángulos interiores. Suma de ángulos interiores, recuerden que es esto. ¿Qué es esto? ¿Tengo la suma de los ángulos interiores? Sí, entonces la coloco acá. 900 grados. 180 queda igual. ¿Tengo n?
Me pregunto, siempre me voy preguntando a medida que voy haciendo. ¿Tengo n? Me fijo acá. No, no tengo n, n es lados, ¿no? Entonces vuelvo a escribir n. Ah, tengo que hallar los lados. Perfecto, sigo. ¿Sí? Y ahora hago el despeje normal. El igual lo pongo al lado del igual. Como voy a hablar de n, ahora en este paso no pongo grados y lo que está multiplicando pasa dividiendo y me queda del otro lado n menos 2. 900 dividido 180 les va a dar 5. Es igual a n menos 2. n menos 2, ahí lo escribí sin los paréntesis, se pueden dar cuenta, porque recuerden que dije que no hace falta, no me cambia nada si le pongo o los dejo los paréntesis, o se los saco. ¿Sí? A n todavía está acompañada, así que este valor es el que me está molestando, está restando, pasa sumando. ¿Ven cómo lo hago de manera ordenada? Eso es lo que les digo. Abajo del igual, este que está acá va para allá sumando. Entonces, como que no tengo margen de error. Es muy mínimo, a menos que ustedes, en vez de poner, tengan un error numérico, digamos. También fíjense en eso, ¿sí? Al hacer la suma, que sea realmente la suma que les pide. ¿Qué hallé yo ahora? Los lados. Así que acá puedo poner n igual a 7. O pueden escribir tiene 7 lados. Esa es una de las respuestas. Después de haber hecho este procedimiento. ¿Sí? Y luego les pide la amplitud de cada ángulo interior, sabiendo que sus ángulos interiores es de 900. Les pide la amplitud. Esta pregunta es un poquito para pensar. Ustedes saben, si quieren lo hacemos gráficamente. Ustedes saben que esto, ¿sí? Tiene 7 lados, ya tienen de dato. Entonces esto es un heptágono, ¿sí? Entonces vamos a graficar un heptágono, así pueden verlo un poquito mejor. Si a ustedes les sirve a veces graficarlo, lo pueden hacer. Tiene 7 lados. 1, 2. Vamos a hacerlo así. Esperen. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer así. Lo vamos a hacer medio chanfleado, pero lo importante es que tenga 7 lados. ¿Sí? Entonces, este es el lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6 y lado 7. ¿Sí? Tiene 7 lados. Entonces, a mí me pide cuál es la amplitud de cada ángulo interior. Yo sé que acá tengo el ángulo 1, el ángulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como ya sabemos, repito, según la cantidad de lados que tenga, también va a ser la cantidad de ángulos que tenga mi polígono. ¿Sí? Si yo sé que la suma de todos estos ángulos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, los ángulos, valen 900, que eso lo tengo como dato, y yo quiero saber cuánto vale cada uno de estos ángulos por separado, ¿qué cuenta tengo que hacer? Y si yo quiero saber cuánto valen cada ángulo por separado, lo tengo que dividir por la cantidad de ángulos que tengo, ¿sí? Por 7 ángulos. Entonces, hacemos 900 dividido 7, lo hacen con la calculadora. Lo hacemos con la calculadora, ¿sí? Cuando ustedes hacen 900 dividido 7 con la calculadora, les va a dar esto. ¿Sí? Le va a dar 900, le va a dar
Puede darle en fracción o puede darle en coma. Ustedes lo van a apretar tantas veces hasta que aparezca el signo de grados. Y van a poner en cada uno de las terminaciones, ven que acá están grados, acá en minutos y segundos. Bueno, en los tres le van a poner grados. O sea que nos dio. Todo esto lo voy a escribir. ¿Sí? Y eso es lo que vale cada uno de los ángulos. Es la amplitud. Entonces, ¿cuál es la amplitud? ¿Sí? De cada uno de los ángulos es lo que me pide. Amplitud de cada ángulo. La amplitud de cada ángulo es esta que está acá y lo vuelvo a escribir acá. Y listo. Vamos con el 1B. El enunciado nos dice, en un heptágono, un ángulo interior mide 22,30, otro mide 120,14 y todos los ángulos restantes son congruentes. ¿Cuál es la amplitud de cada ángulo interior? Puse datos porque los vamos a ir escribiendo y dice heptágono, ¿sí? Ahí, con la palabra heptágono, ya nos está diciendo que tiene 7 lados. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos un dato. Y también nos da de dato que un ángulo mide, ¿sí? Vamos a ponerle un ángulo, mide, es igual a 22,30. Y que otro ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale, no? No mide. Bien. Y todos los ángulos restantes son congruentes. O sea que el ángulo 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7. Un heptágono tiene 7 lados, ¿no? Y 7 ángulos, por lo tanto. Dice que todos estos son congruentes. Y la palabra congruentes significa iguales. Entonces estos son iguales. Igual es importante que ustedes adapten el término congruente porque en matemática siempre lo van a encontrar. ¿Sí? Todos estos son iguales. Sé que hay dos ángulos que son distintos y todos los demás son iguales. Perfecto. Entonces, nos dice, nos pide la amplitud. Entonces, vamos a poner la palabra amplitud de cada ángulo interior. Y claramente está hablando de los restantes, porque de los dos ya sabemos. De los restantes, esto nos pide. ¿Sí? Es esto lo que tenemos que hallar. Como ya sabemos, siempre nos tenemos que basar en la propiedad de suma de ángulos internos, que es esta, de un polígono, y la escribimos. Yo escribo una S, si no les sale S pueden escribir una P o cualquier otra letra que a ustedes les sea más cómodo. Voy a escribir con otro color porque me estoy viendo que la luz me da justo donde quiero escribir, y lo voy a escribir en negro. Ahí. SI es igual a 180 por n-2. Propiedad. Bueno, ¿y ahora qué hago? Como siempre, en base a los datos que escribí, voy completando. ¿Tengo cuánto valen todos los lados? No, porque el único dato que tengo es que tiene 7 lados y 2 ángulos. Esto sigue igual porque es mi incógnita, 180. ¿Tengo la cantidad de lados? Sí, vale 7. Reemplazo. Bien, y ahora repito. No hace falta que lo deje así, que ponga 7 menos 2 es 5 y que los 5 estén en paréntesis. Es redundante que estén los paréntesis, así que ya los puedo sacar. No me modifican nada. 180 por 5, ¿cuánto da? 900. Como yo estoy hablando de grados, le pongo el signo de grados, ¿sí? Porque esto siempre me va a dar la suma de todos los ángulos internos de mi polígono. Yo ya sé que suman todos mis polígonos, o sea, este ángulo más todos estos ángulos suman 900, ¿sí? Y a mí me pide la amplitud de los ángulos restantes. Entonces, yo ya sé cuánto valen 2. Tengo la amplitud del ángulo 1 y la amplitud del ángulo 2. Quiero saber cuánto vale
la amplitud de todos estos restantes. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Sencillo. A 900 le quito los dos ángulos que ya conozco. En este caso los estoy sumando porque son los dos que quiero sacar, ¿no? Es una cuenta que todos sabemos hacer. Entonces, se supone que es un paréntesis. Entonces, esta resta a mí me va a dar 142 con 44. 900 queda igual. ¿Sí? Y esto me va a dar 757 con 16. Esto que nos dio acá es la suma de todos los ángulos que son congruentes. Porque si yo dije que 900 es el total de todos mis ángulos internos de mi polígono, de mi heptágono, y le resté dos ángulos, que es el ángulo 1 y el ángulo 2, me va a dar lo que me queda, que son casualmente todos los ángulos restantes, que son 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, si lo quieren ver un poquito mejor gráficamente, voy a hacer un heptágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo ya tengo de dato 1 y 2. ¿Cuánto vale? Quiero saber cuánto vale 3, 4, 5. Puse el 5, pero quería poner el signo de interrogación. 6 y 7. Sí, yo ya tengo este y este. 900 valen todos estos sumados, pero a 900 le saqué esto, o sea que yo ya sé cuánto vale este y este cuánto vale este. Y cuando hago la resta, 900 menos 142,44, que es la suma de estos dos ángulos, me queda todos estos ángulos que quiero averiguar, que yo sé que todos estos son iguales. Esto me da todos los ángulos restantes. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para saber la amplitud de cada ángulo? ¿Cuánto vale este y este? Si yo sé que todos son iguales, todos estos restantes son iguales, y sé que todos sumados vale 757, ¿qué cuenta tengo que hacer? Una división. Lo divido por la cantidad de ángulos restantes que tengo. Tengo 5. ¿Sí? 757 con 16, perdón, me olvidé. Dividido 5, esto me va a dar igual a 151 a esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si estos son todos los que están en signo de preguntas, lo divido por 5, lo divido con 5, me da esto. Que esto es la amplitud de cada ángulo interior, que es lo que me preguntaba acá. Esa es la amplitud de cada ángulo interior. ¿Sí? Y ahí ya terminamos. Bien. Y ahora vamos a resolver el ejercicio 1C. La consigna nos pide: calcula la amplitud de los ángulos internos del polígono A, B, C, D, E, sabiendo que A es igual a 2x, B 2x más 10, C x más 20 y dx y E 90. Todos sabemos, van los datos. Tenemos los datos, que A es igual a 2x, que B es igual a 2x más 10, que C es igual a x más 20, que D es igual a x y que E es igual a 90. Le pongo los sombreritos, que significa que son ángulos. Esos son los los 5 datos que tengo, o sea, los ángulos. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto valen? ¿Sí? Entonces, nada más. Bien, vamos a basarnos siempre en la fórmula de, o sea, la propiedad de suma de ángulos internos, siempre es lo mismo. Bien, entonces, yo voy a saber, quiero averiguar cuánto suman todos estos ángulos, ¿sí? A, B, C, D, E, quiero saber, no lo sé. Entonces, N es igual a ¿qué?
a la cantidad de lados y a su vez que tiene mi polígono y tiene, dijimos que la misma cantidad de lados es la misma, que va a ser la misma cantidad de ángulos, ¿verdad? Ángulos, esto significa ángulos. Bien, entonces, como tiene 1, 2, 3, 4, 5 ángulos, también tiene 5 lados. 5 menos 2. Entonces, vamos a hacer la cuenta. 180 por 5 menos 2, ¿cuánto nos da? 3. 180 por 3, ¿cuánto da? 540. Sí, creo que es 540. Entonces, yo ya sé cuánto vale todos mis ángulos sumados. Pero a mí me pide cuál es la amplitud de cada uno de estos que están acá. De A, de B, de C y de E. ¿Qué pasa con A? A está teniendo, yo no puedo saber A porque dice que A es igual a 2X. A es igual a 2X. 2 multiplicado por una variable que no la conozco. Y yo, por lo tanto, necesito saber el valor de esta variable para saber realmente cuál es la amplitud de A. Asimismo con B. Me dice que B vale 2X más 10, pero necesitamos saber cuánto vale X para poder hacer ese cálculo y hallar la amplitud de B. Lo mismo con C y D, ¿sí? Entonces, todos estos ángulos, todos estos datos que tenemos, lo tenemos que poner en algún lado para poder hallar la amplitud de cada uno. Eso es lo que yo necesito. Nos olvidamos en los datos. Necesitamos la amplitud de cada ángulo interior, ¿sí? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué tenemos de dato? A, B, C, D y E. A, B, C y D y E, ¿qué es? Son la suma de todos los ángulos internos, ¿verdad? Entonces, si la suma es de todos los ángulos internos, hago la suma de todos los ángulos internos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto sí o sí tiene que estar igualado a algo para que realmente esto sea una igualdad. ¿Sí? Entonces, esto es la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Sumando todo esto. ¿Y esto qué es también? Según mi fórmula de allá, ¿qué hallé con 540? La propiedad me dice que esta es la fórmula para la suma de ángulos internos también, ¿o no? O sea que decir esto es decir lo mismo que 540, ¿verdad? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, yo tengo de dato A, B, C, D y E, que son la suma de los ángulos internos. Suma de ángulos internos por acá y suma de ángulos internos por allá. ¿Sí? Esa es la manera que se resuelve el 1C. Entonces, A, ¿cuánto vale? Voy sustituyendo. 2X. ¿B cuánto vale? 2X más 10. ¿Sí? C, X más 20. D, X. E, ¿cuánto vale? 90, escribí E. Es igual a 540. Entonces, vamos a hacer la suma de todas las variables que tienen X. ¿Sí? Este tiene X, este tiene X, este tiene X y este tiene X. Bien, entonces, por un lado, primero sumo los valores que tienen la variable, que es 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. Acá adelante sepa que hay un 1, es un elemento neutro. Entonces sería 6x. Y ahora por el otro lado voy a ponerle una rayita que son los números. ¿Por qué le pongo esto? Es para no olvidarme de ningún número de toda mi operación. 10 más 20, 30, más 90, 120.
más 120. Todo esto es igual a 540 que tengo del otro lado. Ahora tengo una ecuación normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta ecuación? Despejar la incógnita, que es x. Entonces, ¿cómo hago yo para que se vaya x? Y bueno, primero separo en términos. 120 es el primero que se va. Acuérdense, pongo abajo el igual y hago 540 menos, porque 120 está sumando, pasa restando. Queda 6x del lado izquierdo del igual. 540 menos 120 es 420. Y a esto lo tenemos, esto nos queda 6x. Y ahora x, 420 grados, lo tenemos que dividir por 6. ¿Por qué? Porque 6x, por más que yo no ponga nada acá, está un por, ¿no? El puntito. El 6 está multiplicando a la x, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces, si yo hago la cuenta 420 dividido 6, me da que x es igual a 70. ¿Sí? Que 70 vale x. Bien. 70 vale x. Pero ¿cuál es la pregunta que me pide? La amplitud de cada ángulo interior. ¿Sí? Me pregunta cuál es la amplitud de A, de B, de C, de D y de E. Entonces, yo lo que hice acá solamente es hallar el valor de I, de x. No es la amplitud, porque la amplitud es lo que vale el ángulo. Y acá me dice que el ángulo de A vale 2x. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto vale acá? Sigo acá. A es igual a 2x. Tengo que multiplicar 2 por 70. Y ahí hacen el cálculo ustedes. ¿Sí? ¿B cuánto vale? 2 por 70 más 10. Hacen la cuenta. Acá lo mismo. 70 más 20. Estoy sustituyendo en x el valor que hallé para realmente poder hallar el ángulo C, el ángulo B de este lado, el ángulo D, ¿cuánto vale? Claro, dice que vale 70. D entonces vale 70. ¿Por qué? Porque vale x. Y E vale 90. Listo. Bien, acá tenemos el ejercicio 2, que es muy sencillo, es muy similar al 1C, en el cual nos pide, yo voy a hacer solamente el ejercicio A, que la consigna nos dice que hay que hallar el ángulo B. Acá nos va a dar, en este caso nos dio un triángulo, y nos da que los triángulos claramente lo podemos ver que tiene 3 ángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar B? Tengo que hacer B más 42, sumo todos los ángulos, sumo B más 42 más 20. Sumé todos los ángulos que tengo en mi triángulo. ¿Y a qué es igual la suma de estos tres ángulos? Bueno, voy a hacer un cálculo auxiliar, por eso voy a escribir K, ¿sí? Entonces, yo voy a aplicar otra vez la propiedad de suma de ángulos internos, ¿sí? ¿Qué es? Suma de ángulos internos. 180 por n menos 2. Entonces, quiero saber cuánto valen todos estos 3 ángulos sumados. 180 por. ¿Sé cuánto vale n? Sí, porque hay 3 ángulos, entonces n vale 3. ¿Sí? Suma de ángulos internos. 180 queda igual. 3 menos 2, ¿cuánto da? 1. Ya no le pongo paréntesis porque no lo necesito. Y esto es lo mismo que decir 180. 180 es la suma de ángulos internos. ¿Sí? Del polígono. ¿Bien? Entonces, esto también es la suma de los ángulos internos del polígono, ¿no? B más 42 más 20, ¿no es la suma de los ángulos internos del polígono? Sí. Bueno, y esto también es la suma de los ángulos internos del polígono, así que lo puedo poner que es igual a 180. ¿Sí? Dado el caso que a mí me dé un
por ejemplo, un cuadrilátero, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Y bueno, sumo los 4 ángulos, es igual a, y hago lo mismo acá, y en vez de poner n es igual a 3, pongo 4. Ahí pongo, me va a dar un resultado, y ese resultado va a estar del otro lado del igual. ¿Se entiende? Y si tengo un hexágono, acá voy a reemplazar por c, y de este lado me voy a poner el resultado, y de este lado voy a poner 6 ángulos. Si tengo un pentágono, voy a poner acá 5. Y de este lado voy a poner 5. Y acá me va a dar un resultado. Este va acá. Y acá voy a poner la suma de los 5 ángulos. Y voy a despejar el ángulo que falta. ¿Se entiende? Voy a seguir con el mío. B es igual a 42 más 20, 62. Es igual a 180. Tengo que sacar a 62 para que B quede sola. Fíjense que el igual va al lado del otro igual. 180 menos 62, esto nos va a dar 118 grados. Ahí ya llevé, ¿sí? Así que bueno, y este les va a servir de ejemplo para hacer el B, el C y el D. Bueno chicos, espero que lo puedan hacer y con este también pueden resolver el punto 1 y 2 del trabajo número 2. ¿Sí? Cualquier duda me consultan. Nos estamos hablando. Chau, chicos.